Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Aquí ciertamente está la fracción de Liberación Nacional presente. Hemos hecho uso de la palabra para discutir, si no, uno de los instrumentos más valiosos que tiene la administración pública. Hemos hecho la palabra y estaremos el día de hoy también debatiendo sobre este tema, que no es letra menor, que no es para nada una situación simple y sencillamente por la cual se pueda dar un simple debate. La discusión del presupuesto 2020 va a representar un antes y un después en el actuar y accionar de esta Asamblea Legislativa y va a implicar un antes y un después en los cambios que esta Asamblea Legislativa ha venido realizando y que hoy muchos inclusive vemos muy de forma satisfactoria que el propio Estado de la Nación reconozca la labor de esta Asamblea Legislativa, de todas y todos los legisladores que han contribuido para hacer una asamblea mucho más eficiente en términos de cantidad y principalmente sustantivamente de las leyes que se han aprobado. Y esta sin duda es una de esas. Y yo quisiera iniciar hoy, en razón de lo que esto implica, haciendo una reflexión de qué tanto conocemos el presupuesto de la República, de cuál es la importancia que tiene, que casualmente muchos de los compañeros de mi fracción hoy han resaltado, en términos de programas sociales, en términos de inversión de capital, pero fundamentalmente de actuar del gobierno de la República. El presupuesto es el origen del Parlamento. Recordemos que una razón vital de existir casualmente del Parlamento es en primera instancia la autorización de recursos, en este caso de impuestos para el soberano, que luego ha devenido en la transparencia en el uso de esos recursos. Hoy hacemos eco de esa razón histórica con la revisión de nuevo de las finanzas, en concreto del Gobierno de la República, que financiamos todas y todos los costarricenses, aunque recordemos que solamente en esta discusión estamos hablando de un análisis de un 40% del total del presupuesto público. Sí, señoras y señores, esta discusión se concentra en el 40% del presupuesto total, pues el resto pasa por manos de la Contraloría General de la República, que revisa el bloque de legalidad. Eso nos empieza a decir cuánto realmente conocemos del ejercicio presupuestario, cuánto realmente conocemos del actuar de todos esos recursos, si la Asamblea Legislativa claramente tiene la gran tarea de analizar el 40%. Sin embargo, el Parlamento revisa no solo el cumplimiento de la normativa vigente, sino además el sentido de eficiencia y de oportunidad que el presupuesto tiene en términos de las prioridades país. Y para eso la Asamblea Legislativa se basa de todas las herramientas a las que puede acudir. Y aquí hay una gran labor que realiza la Comisión de Asuntos Hacendarios, a quien quiero aprovechar para reconocer el trabajo que ha significado y que va a significar a lo largo de este y del próximo año la elaboración, el análisis y la aprobación del presupuesto de la República, que con la introducción de la regla fiscal va a representar un gran reto para esa comisión, al igual que el cambio que desarrollamos con la liquidación presupuestaria, y que ya puede ser la Comisión de Asuntos Hacendarios la que por primera vez cierra todo el ciclo de este ejercicio presupuestario. Y ellos se han basado para hoy estar discutiendo este presupuesto en una serie de audiencias, consultas y herramientas como la propia liquidación presupuestaria para traer a discusión el presupuesto 2020.
Recordemos además que el presupuesto o el proceso del presupuesto es un continuo, que nunca se suspende. Es decir, mientras hoy estamos discutiendo para aprobar el presupuesto 2020, el gobierno continúa modificando el presupuesto del 2019 mientras lo ejecuta. Para muestra un botón, hoy también, si el tiempo lo va a permitir, estaremos viendo la octava modificación presupuestaria, la octava modificación de solicitud extraordinaria para el presupuesto 2019. Y además, acabamos de revisar los resultados financieros y el cumplimiento de metas y objetivos del presupuesto 2018, cuando este Parlamento, a tan solo unas semanas atrás, debatía sobre la liquidación presupuestaria del 2018, que particularmente incluyó la discusión del faltante presupuestario, del que nos percatamos a mediados del 2018 y del que ya hemos conversado varias veces por las implicaciones que tuvo. Además, esta revisión presupuestaria de la que hoy estamos discutiendo, este presupuesto 2020, se hace en el contexto, como señalaba, de una serie de reformas legales y administrativas que buscan ir sanando las finanzas públicas y propiciando una serie de acciones para dar una mejor gestión de la deuda, que han contado con el beneplácito en pleno de esta Asamblea, como ha sido el caso de la autorización para la colocación de bonos de deuda del gobierno en el mercado internacional, mejor conocido como eurobonos, así como los contratos de apoyo presupuestario con los organismos internacionales, que son complementos de las actividades que el Ministerio de Hacienda ha venido realizando para canjear deuda o mejorar esta deuda pública. Reducir la presión sobre el mercado local que empuja a alzas a las tasas de interés y eventualmente a la inflación. En otras palabras, la discusión que estamos dando no es una discusión aislada a todos los elementos financieros que tiene la Asamblea Legislativa. Este es un ejercicio que se ha venido construyendo a lo largo de un proceso y que fue gerenciado en su pasado jerarca Rocío Aguilar y que desde luego le impone un nuevo reto al jerarca de Hacienda. Hay una serie de antecedentes históricos detrás de la discusión de cualquier presupuesto. Es decir, este ejercicio de revisión, de análisis y de evaluación del presupuesto de la República no es un trabajo menor, no es un trámite normal de una ley, es un proceso que tiene su origen en la propia Constitución política, con un procedimiento especial que le ha asignado tiempos a la discusión, que le ha asignado plazos y prioridades por encima de cualquier otra discusión. Los constituyentes lo comprendieron muy bien desde el inicio y plasmaron en la propia Constitución política una serie de principios y reglas de seguimiento para garantizar no solamente la forma de discusión y debate, sino la sanidad financiera del Estado. Antes de la Constitución del 48, el presupuesto nacional reflejaba la poca relevancia que tenía el instrumento, como una mera referencia al procedimiento para su autorización legislativa. El artículo 82 de la Constitución Política de 1871 incluía la única referencia al presupuesto como una atribución exclusiva del Congreso, la de fijar los gastos ordinarios de la administración pública para el año siguiente y los extraordinarios velando para que esos gastos se ajustaran a la ley de presupuesto. Con la propuesta que emanó de los cambios que ya conocemos de la Junta de Gobierno de la Segunda República, que el presupuesto asumió un lugar estratégico para plasmar en dinero o en recursos las prioridades gubernamentales,
transparentar la gestión del aparato público y utilizar de forma más eficiente posible los escasos recursos que una nación como la nuestra tiene. La sabiduría que contenía ese proyecto de presupuesto propuesto por la Junta de Gobierno de la Segunda República no se refleja del todo en la solución constitucional final. Las debilidades y falencias que recientemente empezamos a notar cuando el presupuesto de la República es analizado, especialmente en contextos fiscales adversos como el actual, es cuando se nota la sabiduría con la que fue redactado dicho proyecto de la Constitución Política. Diputada Hernández, me da tanta pena tener que nuevamente decirle a los compañeros y compañeras que no tenemos quórum. Corre el tiempo reglamentario a partir de este momento. Puede continuar, doña Silvia Hernández. Pero no hay quórum. Con 39 diputados puede continuar la diputada Silvia Hernández. Se ha restablecido el quórum. Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, aquí voy para rato. Les agradecería que se pongan muy cómodos. Y no tengo problema, presidenta, en que se esté rompiendo el quórum ante esta situación lamentable que se está dando y usted me tenga que hacer la atención del caso, la comprendo claramente. Lamento más bien esta situación. Lo que más me ha llamado la atención fue aquel párrafo que contenía el artículo 206 de la propuesta que prohibía al Poder Ejecutivo traspasar recursos de una partida a otra o de disponer de los remanentes que llegaran a producirse en la ejecución del presupuesto, sin contar con previa autorización de la Asamblea Legislativa. Esta norma establecía además que, de no darse tal autorización, los remanentes quedarían automáticamente cancelados, al igual que las partidas que no se hubieran agotado al terminar el ejercicio fiscal. Ustedes recordarán, señoras y señores diputados, la norma presupuestaria número 10, que se aprobó por este plenario para el presupuesto ordinario 2019 y que se suma a otras normas impulsadas y que se ratifican para el presupuesto nacional 2020, en el caso de la norma 10, como la norma número 1 para el 2020, incluida como recomendación a este plenario en ambos dictámenes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, tanto el de mayoría, que tiene el apoyo de nuestra bancada, como el de minoría, firmado por el partido oficialista. Esta fue una norma pensada desde 1949 por los constituyentes socialdemócratas, la cual de haber nacido a la vía jurídica en aquel momento, quizás hubiese permitido hacer más eficiente, preciso y transparente el presupuesto de la República para valorar en recursos financieros las prioridades de gobierno. Otra norma que fue propuesta por esa Junta de Gobierno en 1949 y que finalmente no fue aprobada por la mayoría de la Asamblea Constituyente fue la separación de los recursos de presupuestos ordinarios de los relativos a presupuestos extraordinarios que se prevían exclusivamente para el financiamiento de los proyectos de inversión, como crédito público, tanto interno o externo. Esto hubiese permitido ver la gestión financiera del gobierno en dos ámbitos claramente delimitados. Por un lado, los gastos operativos propios del quehacer y aquellos relativos a inversiones en proyectos de inversión. Hoy, por ejemplo, no estaríamos teniendo una discusión de lo capitalizable o no a raíz de la implementación de la regla fiscal, y muy probablemente hubiese permitido evitar financiar con ingresos extraordinarios internos los gastos operativos del presupuesto. Era evidentemente la responsabilidad presupuestaria de los constituyentes socialdemócratas,
Y así otros ejemplos. Así, compañeras y compañeros diputados, ¿cuál es la importancia del presupuesto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué representa el presupuesto para la vida institucional y democrática del Estado de Derecho de Costa Rica? No solo por el devenir histórico que hemos comentado, sino también por las condiciones financieras, estructurales y coyunturales que el gobierno tiene hoy. Esta pregunta la hago para hacer un llamado a este plenario, para que no solamente pongamos atención a todo el proceso del tema, para que asumamos la responsabilidad que nos corresponde en su revisión y además entendamos las consecuencias futuras y para que comprendamos que este es un instrumento subutilizado para el control, nada más y nada menos que de las cuentas y las rentas nacionales de un país. Peccata minuta para muchos. El presupuesto refleja los problemas endémicos del Estado. Diputada Hernández, nuevamente estamos sin quórum, me indica la diputada Shirley Díaz. Hay 36 diputados presentes. Corre el tiempo reglamentario porque no tenemos quórum. Se ha restablecido el quórum con 38 diputadas y diputados presentes. Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada Silvia Hernández. El presupuesto refleja los problemas endémicos del Estado y debería darnos pistas de los ajustes estructurales que nuestra institucionalidad pública debe tener. La relevancia que hoy reviste el presupuesto de la República se hace aún más evidente para la Costa Rica con problemas fiscales y con ansias de control y rendición de cuentas, pero también por la importancia en el uso eficiente y eficaz de los recursos otorgados por los costarricenses para el bien común. Este es el esfuerzo que hemos realizado desde el inicio de la gestión, desde esta Asamblea Legislativa en materia hacendaria, como una contribución a la sostenibilidad fiscal del Estado y, como decía al inicio, que hoy reconoce inclusive el reciente informe del Estado de la Nación. Siempre hemos expresado desde este espacio, desde esta curul, que el presupuesto nacional de la República es un instrumento vital y efectivo para mejorar la gestión política, gubernamental y financiera del Estado, que debe superar las debilidades que tiene. ¿Cuáles son, compañeras y compañeros, esas debilidades presupuestarias? Hemos dicho que el presupuesto debe dejar de ser un ejercicio contable para convertirse en un ejercicio de control y de dirección política de las prioridades. Por ello, lo relevante de que esté vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo, ya que es la expresión financiera de las prioridades de política pública que queremos realizar como país. Debe permitir la asignación precisa, transparente y eficiente de los recursos y financiar de manera clara, eficiente y efectiva los esfuerzos hacia las actividades del bien común. Este tema de vinculación entre la planificación y el presupuesto es una discusión que paralelamente esta Asamblea Legislativa está muy próxima a desarrollar. Ya estamos hablando en algunas comisiones de la importancia o no de tomar decisiones en cuanto a achicar o no el aparato público, de si existe realmente duplicidad de funciones en instituciones públicas o si son duplicidad de programas. Y esta discusión es precisamente vital para lo que queramos construir a futuro. No es una discusión que viene únicamente a debatir si hay un aparato público lleno, grande o engrosado, lo cual a todas luces existe. Es una discusión sobre cuáles instituciones se va a dejar de prescindir o no
para el funcionamiento de las próximas décadas, de los próximos programas, del próximo actuar de este país. Y esa vinculación Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto es un tema que sale a discusión en los diferentes instrumentos como fue la liquidación presupuestaria y como es el análisis del presupuesto de la República. Y quiero hacer una reflexión muy rápida que conozco a profundidad, y es por qué muchas veces en nuestro país el modus operandi por excelencia fue la programación presupuestaria, o sigue siendo prioritariamente la programación presupuestaria cuando hablamos de esa vinculación plan-presupuesto. Y es que a lo largo de las diferentes décadas, los ministerios de planificación a lo largo de toda la región se fueron debilitando y algunos absorbidas sus funciones por otros ministerios. Por ejemplo, absorbidas las funciones por los ministerios de Hacienda o de Finanzas, como se conocen en la región. Y eso llevó casualmente a que el énfasis fuera la programación presupuestaria. Y no porque sea un ejercicio incorrecto, es que los ministerios de Hacienda tienen su énfasis en la eficiencia del gasto, y el Ministerio de Planificación o los ministerios de planificación en la efectividad de los programas. Dos tareas que no logran encontrarse a sí mismos y que han tenido a lo largo de la historia una dificultad. Y por eso es que el ejercicio de vinculación plan-presupuesto es un ejercicio que debe allanarse y poderse realizar correctamente para que podamos tener las prioridades definidas por el criterio técnico de la materia y a través de eso la asignación de recursos. Por supuesto que no puede ser una asignación de recursos irreal o fantasiosa. Es una asignación de recursos acogida a la realidad financiera. Hoy, este presupuesto o el instrumento como tal contribuye poco a resolver los problemas de falta de liquidez, de ingresos reducidos, de gastos excesivos y rígidos. Se ha convertido en un esfuerzo estrictamente contable que no refleja de manera clara y diáfana esas prioridades gubernamentales. Según la propia Contraloría General, el presupuesto solo está vinculado en un 14.5% con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Se está convirtiendo exclusivamente en un instrumento de autorización máxima de gasto, insensible a las necesidades de la población y de la sanidad fiscal. Se ha convertido en un ritual, y esa es casualmente mi reflexión de hoy. Más que un esfuerzo de síntesis y de mejora continua, con debilidades recurrentes que finalmente no son soluciones para evitarlas en el futuro. El Poder Ejecutivo debe buscar, y esta Asamblea Legislativa, la forma de mejorar continuamente esa etapa de formulación. El presupuesto nacional no permite identificar los recursos asignados a prioridades nacionales y regionales, sectoriales y colectivas, o temáticas como género, juventud o capacidades para la innovación. Por ejemplo, en materia de transferencias corrientes, el presupuesto incluye todos los años cerca de un 25% para este propósito. Todos son obligados ineludiblemente, todos son obligaciones ineludibles que hacen del presupuesto un repositorio rígido, pero con el problema de que se trasladan recursos tan solo con el criterio de lo ineludible, sin valorar su pertinencia actual, su valor estratégico, sus resultados en el tiempo y su eficiencia. De hecho, los compañeros y compañeras de hacendarios nos proponen una norma de ejecución para empezar a resolver el problema de jerarcas que no saben qué sucede con sus propias transferencias en su sector institucional.
Aunque en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas propiciamos al Ministerio de Hacienda para limitar estas transferencias en efectos fiscales adversos, en momentos en que la razón deuda-PIB supere un 50%, igualmente es cierto que el país debe cuidar los resultados que obtenemos con cada colón invertido en la población, especialmente en condiciones fiscales adversas. Nuestro desarrollo como sociedad depende de la capacidad que tengamos de administrar eficientemente los recursos escasos con que contamos. Entonces, el presupuesto de la República es relevante no solo por razones históricas, financieras, políticas y de gestión cotidiana, como para no dar la relevancia que este instrumento tiene. Hoy estamos ante el nuevo ejercicio 2020, una nueva historia presupuestaria. El presupuesto no es exclusivamente un límite máximo de gasto para pagar las obligaciones del Estado. Hoy hablamos, además de ello, de una expectativa de ingresos que debe ser reflejo de un esfuerzo para mejorar la recaudación tributaria. Pero además, el presupuesto también es una autorización de endeudamiento del Estado, que aunque tiene serias implicaciones fiscales, se sigue creyendo que es una fuente ilimitada de recursos. Ante estas circunstancias, hemos empezado a darle una nueva historia, esta Asamblea Legislativa, al proceso de formulación y aprobación del presupuesto de la República. Y como es un proceso complejo, que implica además poderes, cambios culturales, ajustes administrativos y legales y mucha persistencia, no puede dejarse pasar el momento de la reforma fiscal y la aprobación del presupuesto, sin analizarlo y sin analizar su contexto. Hemos creído replantear en el próximo ejercicio 2020 los principios orientadores del instrumento en términos de solvencia, transparencia, orden, prioridad, eficiencia y eficacia. Y en estas circunstancias debemos utilizar el presupuesto como un instrumento en permanente cambio, de carácter plurianual, recordando inclusive la reciente reforma constitucional que esta Asamblea Legislativa permitió, analizó y aprobó, y que esto permita administrar de manera más eficiente los recursos y colocar la estabilidad de las finanzas públicas en el centro de la discusión. Este cambio metodológico implica contar con metas globales de mediano plazo, efectivamente aprobadas por el Legislativo, con una implementación paulatina y actualizada para garantizar esa consolidación fiscal y solvencia. Esto debe implicar ahora mayor participación del Poder Ejecutivo en el proceso de aprobación legislativa. Es necesario avanzar hacia el resultado o hacia un presupuesto por resultados y con visión plurianual de largo plazo. Tenemos retos paralelos, compañeras y compañeros. Ya voy concluyendo. Lo primero es que sin duda alguna esta Asamblea Legislativa debe velar y cuidar por los programas sociales. Eso es un tema que nadie niega y que debemos estar sensibles, y la reflexión del día de hoy de la diputada María José Corrales pone el énfasis en el tema. El otro punto, sin duda alguna, es la inversión pública, esa inversión de capital que nos hablaba también el legislador Gurzón Cerdas a lo largo de la intervención de esta semana. Y ahí, sin duda alguna, la prioridad en un contexto adverso, en limitación de recursos, es obligatoriamente el cumplimiento de todos los préstamos. Es obligatoriamente no tener una subejecución en los empréstitos. Es inaceptable que a estas alturas tengamos como un rol
indefinido y sin posibilidad de ejecutar el tema de los empréstitos que se pierden o se dejan simplemente sin ejecutar. Ese es un rol en donde quiero hacer un llamado a las autoridades y principalmente al Ministerio de Planificación, que cuentan con una dirección de inversión pública consolidada después de 20 años en la administración Arias, para casualmente reactivar el Sistema Nacional de Inversión Pública. Un paso que dio pie paulatinamente a que hoy, en buena hora y de forma efectiva, tengamos un Plan Nacional de Desarrollo con el apellido de inversión pública. Pero esa inversión pública no puede pasar desapercibida, no puede pasar nada más en un título. Debe existir un compromiso para velar para que realmente estos empréstitos dirigidos a la inversión de capital, al desarrollo de nuestro país, no sigan teniendo niveles de subejecución. Es simplemente, y hago de nuevo un énfasis, inaceptable que tengamos restricciones presupuestarias, pero que al mismo tiempo autoricemos empréstitos que no se ejecutan. Y el otro tema, sin duda, es la evaluación pública, un pilar que debe fortalecerse, que debe caminar hacia el desarrollo de esa evaluación cada vez más eficiente, que es lo que permite cerrar el círculo entre el proceso de planificación, presupuestación y evaluación. Hago un llamado para reflexionar sobre este tema y finalizo felicitando la labor categórica y efectiva que ha realizado la Comisión de Asuntos Hacendarios en el desarrollo de un antes y un después, el presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2020. Muchas gracias, diputada presidenta.